Vaya abriendo su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 7, versículo 11. Lucas 7, 11. Seguimos con la serie sobre la vida y los milagros de Jesús. Y hoy, pues a propósito del Día de la Madre, quiero tomar un tema aquí en Lucas 7, 11, y he titulado la enseñanza, Jesús consuela a una madre. Y vamos a Lucas 7, 11. Dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Esta historia que narra Lucas nos habla pues del dolor, de la angustia de una madre. La Biblia es un libro que nos enseña, nos muestra mucho acerca del sufrimiento, del por qué sufrimos los seres humanos. Y hay algunas mujeres que narra la Biblia que sufrieron y que de alguna manera Dios las consoló. Y una de ellas, voy a mencionar unas pocas, una de ellas es Eva, sí, una madre que sufrió. ¿Sabe cuál fue el dolor del corazón de Eva? Que uno de sus hijos, llamado Caín, asesinara a su hermano. Ninguno de nosotros quizás pueda entender el profundo dolor que le causó a Eva el ver que uno de sus hijos mató a otro de sus hijos. Eso es algo realmente que produce mucho dolor en el corazón de una madre. Si algo le duele mucho a una madre, es lo que tiene que ver con los hijos, ¿sí? Hay buenos hijos, hay otros más o menos, y hay unos que de plano son unos ingratos. Pero Dios, que conoce el corazón de todas las mujeres y de todos los seres humanos, consoló a Eva, porque le dio a otro hijo que le puso por nombre Set, y Set significa sustitución, o sea, el Señor se lo sustituyó, y eso vino a consolar su corazón. Entonces Dios, en su múltiple sabiduría y manifestación de su amor, tiene la manera de consolar a una madre, a pesar o no, sin importar el tremendo dolor o el nivel de dolor que esté sufriendo una madre. Dios tiene la suficiente misericordia y gracia y compasión para consolar el corazón. Después tenemos a otra mujer llamada Noemí, que junto con su marido Elimelech partieron de la ciudad de Pan buscando mejores oportunidades en la vida. Ellos tenían 2 hijos pequeños y pues vamos a buscar una mejor vida para tener algo para nuestros hijos, y salieron de la casa de Pan y llegaron a una ciudad, pero de pronto sorprende la muerte al esposo de Noemí y queda en la viudez y queda con 2 hijos pequeños, se llamaban Malón y Kelión. Y pasan unos años y bueno, ella queda en el desamparo, pero Dios de alguna manera la sustentó, crió a sus hijos. Pero después viene la tragedia una vez más a esta mujer y mueren los 2 hijos y se queda en el completo abandono. Pero ahí estaba Dios. Entonces una de sus nueras, llamada Ruth, finalmente se casa con un hombre llamado Boaz, que ese es el linaje del cual desciende Jesús. Y de alguna manera esta mujer fue consolada al saber que tenía que ver en eso, en esa relación, en ese linaje que vería nacer a Jesús el Salvador. Pero hay una madre que menciona la Biblia que sufrió un dolor indescriptible cuando con sus propios ojos pudo mirar
que a su hijo, a uno de sus hijos, lo golpearon, lo abofetearon, se burlaron de él, lo azotaron y finalmente con sus propios ojos miró cómo lo clavaban en una cruz. Sí, estoy hablando de María, la madre de Jesús. Y vemos esta historia conmovedora cuando Jesús tuvo compasión de esta mujer, de esta historia que leímos en Lucas capítulo 7, que había perdido a su hijo. Pero vamos a ver qué nos tiene esta historia, Lucas 7:11. Vamos a tomarlo de nuevo. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos, subraya esa frase, y una gran multitud. Aquí lo que vemos son dos contingentes de personas que el escritor Lucas pues hace una, con esta I, hace una distinción, hace una separación, y vemos dos contingentes dentro de la multitud. Por un lado vemos lo que dice aquí, muchos de sus discípulos. Muchos de sus discípulos. Los verdaderos discípulos pues son aquellos que saben que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los discípulos de Jesús saben que se necesitan las cosas de la vida, las cosas materiales, pero no es la persecución de esas cosas, sino el buscar el reino de Dios y su justicia, y buscan que la palabra de Dios sea la que los alimenta. Los discípulos verdaderos de Jesús son los que lo siguen porque lo aman y no por lo que les da. Si el Señor les hace un milagro, lo siguen, y si no les hace ni un milagro, también lo siguen. Esos son los verdaderos discípulos de Jesús. Estos son incondicionales, estos buscan agradar a Jesús con sus vidas. Estos buscan ser útiles en las manos de su pastor. Estos saben que separados de Él, nada pueden hacer. ¿Cuántos de esos verdaderos discípulos hay aquí esta tarde? Muy bien, porque, bueno, también dice que iban muchos de sus discípulos, pero también una gran multitud. Esta multitud, en medio de todo este gentío que los seguía, sin duda que esos de la multitud que seguían a Jesús, había motivos distintos en cada uno de ellos. Por ejemplo, estaban seguramente aquellos que solo querían ver milagros, aquellos que solamente buscaban satisfacer su morbo de ver cosas extraordinarias y sobrenaturales. Y esa misma característica se sigue viendo el día de hoy. Hay gente que nada más está buscando ver lo extranormal o lo paranormal o lo milagroso. Usted mire, al rato salga y publica ahí en su Facebook y diga: aquí en el árbol de mi casa se apareció Chuy García, o la foto de Tony o San quién sabe qué, y va a ver que en 2 horas toda la colonia donde usted vive hacen fila para ir a ver el gran milagro. Así es el morbo de la gente. El día de hoy mucha gente llega, ¿verdad?, a las iglesias y dice: aquí qué, hay poder, dicen. A ver, ¿dónde está el oro? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde están los milagros? A ver. Y sin duda había esta gente que seguía a Jesús con estas ganas de satisfacer su morbo espiritual. También estaban aquellos que solo buscaban su bien terrenal, aquellos que de alguna manera habían oído que Jesús había multiplicado los panecillos, los pececillos, y dijeron: oye, el Señor reparte y da, y oye, pues yo tengo necesidad, ya perdí mi trabajo, hoy voy a ir a la iglesia para ver qué me da el Señor. Y están también aquellos que tenían curiosidad de saber por qué se reunía tanta gente alrededor de Jesús. Aquí pasa mucha gente y dice: oiga, y se meten: oiga, ¿aquí qué? Pues yo veo que aquí que entra mucha gente, ¿y qué dan aquí o qué? No, pues pásele, mire que es una iglesia cristiana. No, pero bueno, pues a ver, me voy a ver qué. O sea, con curiosidad. En realidad no andan buscando a Jesús. Pero entre la multitud también están aquellos que verdaderamente deseaban conocer a Jesús, porque de alguna manera, por algo que escucharon de Él, empezaron a sentir hambre y sed de Dios. Y ahí iba toda esa multitud. Bueno, aquí en esta tarde hay una multitud de personas.
Sin duda que hay todo tipo de personas aquí. Sin duda que hay verdaderos discípulos aquí. ¿Sí o no? ¿Cuántos hay verdaderos? No todos. Hay otros que están entre la multitud, pero ¿qué motivos tendrán para estar aquí? Solo Dios sabe. Pero algo que me llama la atención es que Jesús no los corrió. Así que no se preocupen, no vamos a correr a nadie. Bueno, que en la misericordia de Dios a algunos que por conveniencia propia o a ver qué dan aquí, en una de esas conoces a Jesús. Entonces dice en Lucas 7:12 que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, dice, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, la muerte. A ver, digan todos la muerte. No digan lotería, La muerte, hermanos. La muerte, un evento al que todos los aquí presentes, escuche bien, la muerte, un evento al que todos los aquí presentes, tarde o temprano, nos tendremos que enfrentar. Uy, qué mensaje del Día de la Madre. Así como que no me anima mucho. Bueno, es la historia de una madre que fue consolada, pero tenemos que ver las circunstancias alrededor. Bueno, la muerte es un evento al que tú un día vas a tener que enfrentar. Lo quieras o no lo quieras, pienses o no pienses en ese día, en ese momento, tarde o temprano te vas a morir. Y yo también. La pregunta es esta: ¿estás preparado para ese evento? ¿Estás preparado para darle cuentas a Dios? ¿Estás preparado para estar en su presencia o no estás preparado? Porque la muerte no avisa, esa llega de repente. Pero para los que son verdaderos discípulos de Jesús, no debemos olvidar que la muerte para un cristiano es solo un paso a la eternidad para encontrarnos con el que tanto amamos, con Jesús. Para nosotros los cristianos, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sin embargo, la muerte sigue provocando dolor a cristianos y no cristianos. ¿Quién de nosotros aquí en este lugar no ha sentido el dolor de la muerte de algún ser querido? ¿Quién de aquí no lo ha sentido? Todos lo hemos sentido. ¿Sí o no? Si alguno dice, no, yo no, bueno, ya lo vas a experimentar. El dolor de la muerte, ese encuentro que va a definir tu eternidad, donde la vas a pasar. Entonces dice, he aquí llevaban a enterrar a un difunto. Ahora, aquí no dice las causas de la muerte, pero a fin de cuentas es irrelevante a la hora de morir, ¿no es cierto? La muerte es algo que han oído ustedes estas expresiones, como por ejemplo, alguien llega con una noticia y te dice, oye, que fulanito murió, y entonces tú dices, ¿cómo? No lo puedo creer, hace 10 minutos estaba yo hablando con él. Sí, pero ya se murió. Hace un minuto acabo de colgar con él. Sí, hace un minuto le dio un infarto y ya no está, se acaba de morir. Esta llega intempestivamente y dice que pues llevaban a este difunto, pero luego hay algo bien interesante. Dice que era hijo único de su madre, pero luego añade otra característica más, dice, la cual era viuda. Bueno, la situación de esta mujer era sin duda desesperante. Ella había perdido previamente a su esposo, aquel a quien le entregó su juventud, su vida, fue el amor de su existencia, y había perdido al medio que Dios había diseñado para sostener la familia.
Y cuando esta viuda formó un hogar con su, en ese ya entonces difunto esposo, bueno, uno se puede imaginar cuando ellos se casaron, haciéndose los votos de que en la vida y en la pobreza, en la riqueza, haciéndose todas las promesas que todos los esposos nos hacemos cuando nos casamos, con ilusión de vivir, y empezaron la vida, y de pronto les nace el primer bebé. No, pues a ver, ¿se acuerdan cuando les nació el primer hijo? No, pues todo era felicidad. Y el otro día estábamos en una comida con unos pastores el viernes pasado, y uno de ellos se acaba de estrenar, acaba de tener a su bebé. Entonces anda enseñándole a todo el mundo las fotografías y hablando de su niña, y yo le decía, anda culeco el pastor, anda culeco. No, sí, y todos lo felicitaban, qué bueno hermano, disfruta a tu hija. Y no, mira, aquí está cuando despertó, y mira, aquí está, no, pero sí, felicísimo. No, es que es un tiempo bellísimo, ¿a poco no? Todos los que han tenido a sus hijos, maravilloso. Y empezó a crecer el niño, pero de pronto un día algo sucede y la muerte llega intempestivamente y le arrebata la vida a su marido, y queda en el total desamparo. Quizá cuando enviudó y quedó sola con su pequeño hijo, ahí en la soledad, comenzó a exclamar o a orar o a lamentarse, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ayúdame para sustentar a mi pequeño. Quizás se quedó a cargo de las deudas, pensando y diciendo, y debemos la casa, y debemos allá. Entonces imagínense ustedes la incertidumbre que provoca la muerte de un esposo. Y sin duda que con amargura exclamaba una y otra vez, ¿y ahora qué voy a hacer? Quizás con un poco de vergüenza se puso a lavar ropa ajena 10 horas al día, y sus manos empezaron a quebrantar, a quebrarse la piel de tanto lavar y lavar, porque en una madre hay algo muy hermoso que Dios puso ahí. Se quita el pan de la boca para darle a sus hijos. Fíjate, yo estaba viendo, les estaba comentando que estaba bien impactado de lo que tengo una gatita que tuvo 5 gatitos. Entonces prácticamente yo los vi nacer cuando los estaba pariendo, y pues ya hace como 1 mes y medio de esto. Entonces llega un día y le doy de comer a la gatita. Entonces agarra el pedazo de carne y corre. Ella por lo general se va a un lugarcito que ella lo escogió, y ahí empieza a comer, ¿sí? Entonces agarra el bocado y corre hacia, y luego a los 30 segundos ya la tengo aquí, miau, miau, miau. O sea que quería más. Le dije, y ahora tú, pues estaba grande el pedazo de bofe. Entonces agarré otro y le di, y lo agarró y se fue otra vez. Yo dije, bueno, ¿qué está haciendo? Pero yo no relacioné. Entonces me voy acercando y yo vi cómo se los ponía a los gatitos, y ahí empezaron a comer los gatitos. Y luego le di una tercera y fue y se los puso, y ella no comía. ¿Saben hasta cuándo comió? Hasta que sus cachorritos dejaron de hacerlo. Yo dije, qué tremendo, cómo está en la naturaleza. Con los animalitos tienen un elemento, esta gatita tiene un sentido de la maternidad extraordinario. Y aquí vemos pues a esta mujer que quizás se puso a vender flores en la puerta de su casa. Tal vez y sin duda enfrentó el abuso de aquellos que al verla sola no le pagaban lo justo. Tal vez fue a pedir algún empleo allí en algún hogar como empleada doméstica, y le pagaban cualquier cosa. ¿Cuántas viudas viven o han vivido esta situación?
muchas viudas a través de la historia. Pero yo he observado algo, que nosotros hemos perdido la sensibilidad ante esta clase de mujeres viudas. Cuando una mujer queda viuda, queda desprotegida de muchas maneras. Y una de ellas es que hombres sin escrúpulos quieren abusar de ellas. Y otras, en su necesidad, al ir a buscar trabajo, llegan diciendo, deme trabajo, no importa que sea limpiándole, lavándole aquí la casa, los pisos, los baños, pero por favor, bueno, sí, te voy a pagar 20 pesos, ay, pero si el mínimo son 60, si quieres. Y abusan de la condición de necesidad de personas así. Pero sin duda que Dios no abandonó a esta viuda. Dios estaba allí atenta y de alguna manera la sustentó para criar a su hijo. Y el hijo de esta mujer empezó a crecer. ¿Sí? Empezó a aprender tal vez algún oficio, y con gratitud y amor a su madre empezó a trabajar de seguro para sustentarla y cuidarla. Ella ya empezaba a envejecer y él ya estaba en la juventud, pero estaba por enfrentar otro trago amargo de la vida. Su hijo, su único hijo, el único medio de sustento que le quedaba, y cuando menos lo esperaba, la muerte le sorprendió al muchacho. Qué situación tan dolorosa, ¿no es cierto? Quizás en su interior o verbalmente son especulaciones, pero no es difícil imaginarse esto, que quizás le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué tanto sufrimiento? Otros dicen, ¿qué hice yo para sufrir tanto? El sufrimiento. Este es uno de los misterios que el Nuevo Testamento nos revela del porqué del sufrimiento. Los ateos tienen un problema en su manera de pensar. Ellos dicen, no, Dios no existe. ¿Por qué llegan a esa conclusión? Porque ellos razonan así, dicen, si Dios existiera, no hubiera sufrimiento. Entonces, como hay mucho sufrimiento, eso significa que Dios no existe. Pero esa es una conclusión muy precipitada e irracional. Pero la Biblia, todas esas son preguntas que son valederas delante del Señor, y precisamente la Biblia se encarga de respondernos del porqué de los sufrimientos. Mire, los seres humanos sufrimos porque las decisiones que nosotros tomamos, si son buenas, nos llevan a buen puerto. Si no son muy buenas, pagamos las consecuencias de nuestras decisiones. Eso se traduce en sufrimiento. Ahora bien, si nos retornamos al Edén, allá con Adán y Eva, Dios los puso en un lugar bellísimo y con abundancia de cosas para su manutención. Sin embargo, ellos decidieron desobedecer a Dios, y la desobediencia, que la Biblia llama como pecado, esa es la respuesta del por qué la gente sufre. No es porque Dios se complazca o Él sea indiferente ante el sufrimiento del ser humano, no, es por consecuencias de nuestros pecados. Esa es la razón. Y la respuesta en la Biblia es que la paga del pecado es muerte. Y esta muerte tiene que ver con muerte espiritual y muerte física. Pero también la Biblia dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un regalo de vida eterna. Y con la muerte de Jesús, quien pagó por nuestros pecados en la cruz, ahí quedó resuelta la muerte espiritual cuando nosotros le aceptamos en nuestro corazón. Ahí quedó resuelta para nosotros el problema de la muerte espiritual, porque la palabra muerte significa separación, y nuestros pecados hicieron separación entre Dios y nosotros, de manera que la comunión con Dios se cortó. Pero a través de Cristo es que volvemos a la comunión, volvemos a la vida eterna y a la comunión con Dios.
pero aquellos que aceptan a Jesús. Pero también, con la resurrección de Jesús, quedó resuelta la muerte física, porque Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Volviendo a nuestra historia, no es difícil entender que esta mujer viuda y madre, quien después del funeral de su hijo se enfrentaría a la realidad. Su realidad era la soledad, el abandono, la falta de sustento, sin alguien que la consolara. Qué triste situación. Dice ahí el texto en Lucas 7 que había con ella, con esta mujer, había mucha gente, dice. El grupo de dolientes que la acompañaban, de alguna manera, después de unos días regresarían a sus casas, y esta madre viuda también volvería a su casa, pero en el primer evento trágico que tuvo, cuando regresó después del entierro de su marido, regresó con su pequeño. Y él era la razón de su vivir. Y lo abrazaba. Y en ella descargaba, en su niño descargaba todo su desconsuelo, abrazándole y diciéndole: pero no te preocupes, hijo, yo voy a sacarte adelante. Quizás esperanzada que algún familiar viniera a ayudarle, pero su futuro no tenía esperanza. Nubes negras de inseguridad comenzaban a rodearla, y sin duda, aparte de esta soledad, este desamparo, se iba a enfrentar a gente abusiva, gente que no tiene misericordia, que son sin escrúpulos, que no se compadecen en lo mínimo de ver la condición en la que una persona puede quedar como esta viuda. Una vez iba por esta avenida, precisamente de enfrente, Federalismo, a la altura allí de Vallarta, por ahí, y yo iba de copiloto, iba un hermano manejando. Entonces se puso el alto, y en eso se acerca una señora que se miraba de aspecto indígena, y tenía una bebé, una niña en la espalda, amarrada así con un rebozo. Pero en el camellón que está en medio había otros dos pequeñitos. Entonces se acerca la señora con el que iba conduciendo, con el hermano, y llevaba en sus manos ella unos servilleteros donde metemos las tortillas para que estén calientitas, ¿no? Y llevaba dos, y dijo: Señor, por favor, le ruego, cómpreme estos servilleteros, mire, son muy buenos, yo los hago con mis manos, las tortillas quedan bien calientitas, cómpremelos. Dice: mire, la verdad es que necesito darles de comer ahorita a mis hijos. Entonces yo estaba viendo la escena y le pregunta: ¿cuánto valen? Y le contesta la señora: 10 pesos cada uno. Y le dice el hermano: ¿tan caros? Dice: no, si quiere le doy 10 pesos, si quiere. Empezó a regatearle. Entonces la señora dice: bueno, está bien, dice, no voy a ganar nada, pero con el mismo dinero pues necesito comprarles algo para que coman. Y le dio los 10 pesos, dice: ay, le va a gustar a mi esposa, y los puso allí. Entonces cuando avanzamos, yo me le quedé viendo y le dije: oye, te voy a decir algo, le digo, eres un miserable. Así le dije. Y no, pues dijo: ¿qué? Le digo: lo que oíste, eres un miserable. ¿Saben qué es lo peor? Era un pastor. Eso es lo más doloroso. Le dije: ¿cómo es posible? ¿Qué no ves la condición en la que está la señora? Y todavía le tumbaste el 50%, que era la ganancia. Le dije: ¿sabes una cosa? No, esa es una ofensa, ofendiste a Dios, le dije. Bueno, le dije hasta de lo que se iba a morir. Dice: no, me voy a regresar. Le digo: no, tenemos que llegar, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, le digo. Pero necesitas, cambia esa actitud. Mi esposa es testigo. Cuando vamos, por ejemplo, que a Tonalá o algún de esos mercaditos
donde hay gente bien humilde vendiendo sus cosas, ¿sí o no? Seguramente todos han ido. Y hay lugares bien establecidos donde se ve que está bien próspero, pero hay gente bien pobre que está ahí vendiendo sus cositas. Y a veces, oye, mira que esa olla para los frijoles, oye, ¿cuánto? 20 pesos, ahí están los 20 pesos. Yo jamás le regateo a una persona así. Es más, a veces, no, tenga, oiga, no, déjelo, está bien. ¿Saben? La Biblia dice que el que le da al pobre, a Dios le presta. Algunos no solo no le dan al pobre, le quitan al pobre. Y saben que ese es un abuso. Y la mujer, si la mujer aunque tenga marido, o la mujer solamente por ser mujer, está expuesta a tanto abuso, discriminación. Ahora imagínate una mujer viuda. Si ya sin un marido, sin su hijo, no, pues iban a abusar de ella. Pues oiga, ¿le puedo planchar su ropa? Pues ¿a cómo la docena? Pues 70 pesos, eso es lo que no, te doy 30 si quieres. Porque, y dime rápido porque ya me voy a la iglesia. El abandono a una madre es de los pecados más ofensivos también, por otro lado. El otro día uno de los jóvenes que hacen evangelismo y que visitan asilos de ancianos y les comparten a los indigentes, les predican y les llevan de vez en cuando algún pan o algo de comida a los inmigrantes que vienen de Centroamérica y pasan. Me contaba, dice, fíjate pastor que fuimos a un asilo de ancianitos y de esto no hace mucho. Y ya tenemos un horario, me dijo, y ya les habíamos avisado. Y estaba a la entrada una viejita, nos estaba esperando y cuando nos vio, no sé cuántos años tenga, pero yo creo que rebasa los 90. Dice, y cuando nos vio, ¡ay! Se puso tan contenta y llegamos y la abrazamos y les empezamos a hablar la palabra de Dios y les compartimos algo de comida y estaban felicísimas las ancianitas, eran casi todas viejitas. Entonces este muchacho me dice, oiga, ¿y usted no tiene hijos? Dice, sí tengo, pero no me visitan. Hay algunos que ni siquiera el 10 de mayo. Y saben, eso es una de las ingratitudes más vergonzosas que un ser humano pueda hacer, o un hijo puede hacer con su madre, o con su padre, de verdad. Yo sé que hay muchas madres que sufren. El sufrimiento es parte de la vida. Entonces no es difícil imaginar. Pero podemos hacer más llevadera la vida difícil de una madre, ¿no es cierto? Ahora yo entiendo, hay gente que me ha dicho, sí, pero usted no conoció a mi madre, dicen. Porque yo entiendo que había buenas madres como esta de la Biblia, pero también entiendo que ha habido, y puede ser, no lo sé, que más de alguno aquí haya crecido con una madre no muy buena, una madre que quizás abusó, una madre que a lo mejor por su mismo contexto, qué sé yo, pero te maltrató, se excedió contigo y tú creciste y te llegaste a casarte y alguien me estaba contando hace una hora de alguien que le dijo, ¿sabes qué? A mí mi madre me crió para odiarla por cómo me trató. Ay, qué tremendo escuchar eso, ¿no? Mi madre me crió con el ánimo como para odiarla de tanto maltrato. ¿Qué descomposición hay en el corazón del ser humano? ¿Sí? Y bueno, la administración para este hombre fue, perdona a tu mamá. Pero yo les tengo buenas noticias, porque el Evangelio son buenas noticias, ¿no es cierto? El Evangelio nos muestra que Jesús podía dar consuelo y esperanza a esta mujer que había perdido no solo a su esposo, sino también a su hijo, y que estaba enfrentando las
horas más negras de la vida. Dice en Lucas 7:13, y cuando el Señor la vio, fíjate esa frase, cuando el Señor la vio, no olvidemos que estaba en medio de la multitud y el Señor la vio. Yo quiero hacer una observación importante aquí. En ninguna parte de la historia del Evangelio nos dice que la viuda le pidió algo a Jesús. ¿Verdad que no dice? Jesús la vio, él iba con la multitud que lo seguía y con una buena parte de discípulos, y de pronto dice que al entrar vio este cortejo fúnebre y él vio a la mujer y se compadeció de ella, dice. Yo quiero decirte algo, mujer. Él te ve, no hay duda. En medio de la multitud, Él te ve. La mujer tiene algo distinto al hombre. La mujer por naturaleza es como más sensible a Dios. Hace una semana fue el evento de mujeres y yo estuve por aquí, y cuando ellas empezaban a alabar a Dios y cuando empiezan a adorar a Dios, se entregan de tal manera que es conmovedor, la verdad, ver a las mujeres cuando adoran. La mujer como que tiene, no sé, una sensibilidad distinta a la del hombre, porque justamente los que se duermen en las predicaciones son hombres. De verdad, ¿sí o no, predicadores? ¿Ahí está? Porque son los que, ¿sí o no, Julio? Ahí están las damas. Y la esposa ahí diciéndole. Entonces, yo le decía a mi esposa, oye, cuida los horarios, instrucciones simplemente. Entonces, cuando llegó el fin del evento, llego yo aquí casi a las 6 y no tenían mucho que habían terminado. Y yo pregunté, ¿a qué horas terminaron? No, pues sí se extendió. Y yo dije, no, pues que adoren todo lo que quieran. O sea, no importa. La mujer, las historias en la Biblia de mujeres que, a ver, ¿qué historia se ve como la de aquella mujer que llegó y rompió su vaso de alabastro de perfume y se postró y lloró y enjugó los pies de Jesús? Son más historias de mujeres que derraman todo su corazón. Entonces, la Biblia dice que Dios tiene en un especial cuidado a la viuda y a la mujer en general. ¿Sí? No lo sé, pero alguien dijo que allá en el cielo habrá más mujeres que varones. Posiblemente, no lo sé. Un distintivo de las iglesias es que generalmente hay más mujeres que hombres, y esta no es la excepción. Si les decimos, siéntense las mujeres de este lado y los hombres de este lado, pues no caben las mujeres de este lado. Algo hay allí. Entonces dice que Jesús la vio y se compadeció de ella. Yo quiero hacer aquí algo muy interesante. Ponga mucha atención. Cuando dice, la vio y se compadeció de ella, encontré que la palabra compadecerse en el griego, que es difícil la pronunciación, me la voy a reservar en esta ocasión, pero la palabra que se traduce compadecer habla de, la definición es esta, se refiere a las partes internas del ser humano, al asiento donde están las emociones más profundas. Y cuando habla uno de la profundidad de las entrañas, dice uno, ¿no? De la profundidad, de lo profundo de mi corazón, pues ¿qué tanta profundidad hay? O sea, no, es un lenguaje que habla como del ser más interno, ¿verdad? Allí donde están pues las emociones más profundas, donde tenemos pues esa capacidad de percibir el dolor más profundo o la alegría más extraordinaria. Esa compasión, dice el diccionario, no es una compasión ordinaria, común, ay, pobrecita, no, sino es una emoción que conmueve y que impresiona lo más recóndito del ser humano. Esa es la definición. Lo notable de esta palabra es que para los griegos el uso de este término que se
traduce como compasión, en relación con alguien que fuera divino, así como Jesús, sería completa, absoluta y totalmente imposible. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. La filosofía más noble en la antigüedad era el estoicismo. El estoicismo es una filosofía, no sé si ustedes habrán escuchado alguna frase como por ejemplo decir, y soportó estoicamente. ¿Han oído esa frase? Es que los estoicos en su filosofía decían, que era por cierto fatalista, que ellos decían, no, es que si te caíste es que eso ya tenía que suceder. Entonces ellos estaban tan convencidos de que si me pasaba el tren por encima es que ya tenía que ser, ya estaba determinado por lo que sea. Entonces ellos con estoica paciencia soportaban cualquier sufrimiento. De ahí es todas esas frases de, no, estoicamente lo soportó. Entonces, según los estoicos, ponga atención, la suprema y esencial característica de Dios, decían ellos, es la aletheia, en el griego, la apatheia, que significa apatía. Y la apatía es ausencia de inquietudes de parte de Dios hacia el humano. No, Dios no se inquieta porque tú no tienes hoy que comer. No, pues Dios está en su trono. La apatía, ellos decían, era impasibilidad. O sea, Dios se mantenía impasible, así como que nada le conmovía si tu hijo estaba enfermo. Y ellos argumentaban lo siguiente: si un hombre puede afligirse o gozarse, significa que alguien puede afligirle o provocarle mucho gozo. Es decir, alguien que puede alterar tus sentimientos, puede causarte felicidad o tristeza, implica que tiene algún poder mayor que el tuyo. Por lo tanto, dice, al menos en ese momento, aquel que te provoca alegría o tristeza es más poderoso que tú. Síganme con atención. Decían los estoicos, si Dios sintiera tristeza o alegría de algo que le sucediera al ser humano, significaría que el hombre tiene el poder de afectar a Dios en sus emociones. Pero esto es imposible, que alguien tenga poder sobre Dios, pues nadie es más grande que Dios. Fíjense qué ideas tan confusas, ¿no? Por tanto, decían ellos, Dios no puede tener emociones. Para Dios es esencialmente imposible, porque Dios por naturaleza es apático al sufrimiento del ser humano. No se nos olvide, si ustedes echan así un vistazo rápido, la mitología de los dioses griegos, todos eran soberanos, todos hacían lo que querían, ellos no le rendían cuenta a nadie. ¿Por qué? Si eran dioses, pero ellos no tenían ningún interés en el sufrimiento de la gente allá en la tierra. Entonces ellos creían eso. Ellos no concebían que Dios pudiera ser movido a compasión, porque nadie puede ser mayor que Dios, por tanto nadie puede producirle a Dios un sentimiento. Por consecuencia, al ser las cosas así, Dios es el poderoso, pues Dios es incapaz de sentir absolutamente ninguna compasión por el dolor de los humanos. Pero yo les tengo buenas noticias, hermanos. Gracias a Dios que esa filosofía pues no es enseñada en la Biblia. Al contrario, las buenas noticias es que nuestro Dios es un Dios compasivo. ¿Cuántos dicen amén? Es un Dios misericordioso, paciente, tierno, amoroso, que se conmueve hasta las entrañas al vernos sufrir. Entonces, fíjense, le dice a la madre del difunto, volviendo a Lucas 7:13, le dice a la mujer, no llores, no llores. Esa frase, en labios míos, sonaría prepotente y hasta soberbio. Llegar a un funeral donde se murió un joven y está la madre desconsolada y llegar y decirle, mujer, no llores.
Me va a decir, a lo mejor su reacción va a ser totalmente natural. ¿Qué? Si era mi hijo, ¿cómo no voy a llorar? Además, ¿a usted se le ha muerto un hijo? No, por supuesto. Entonces, ¿cómo me dice usted, no llores? Si era lo único que yo tenía. Pero en los labios de Jesús suena totalmente distinto. Suena con un ingrediente que producía en quien oyó estas palabras una esperanza, una fe. La Biblia dice que la fe viene por oír, ¿qué? La palabra de Dios. Y el Evangelio son buenas noticias, hermanos. Nosotros creemos en milagros. Nosotros creemos que eso que te hace, que tiene aflicción, puede ser un hijo que anda lejos de los caminos de Dios, que te está causando mucha angustia, en las noches no duermes, porque se va esa hija que anda rebelde, o ese marido que nada más no agarra la onda, y tú desesperada estás allí en tu cama a las 2 de la mañana esperando que se digne a llamar y no lo hace, y tú sufres. Dios sigue consolando el corazón de una madre. Esa es la buena noticia del Evangelio, hermanos. Y le dice, no llores. Y acercándose, dice el versículo 14, acercándose tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo Jesús, joven, a ti te digo, levántate. Wow, esto me hace recordar la historia de Lázaro. ¿Se acuerdan de Lázaro? Tenía 2 hermanas, Marta y María. Marta y María, junto con Lázaro, 3 hermanos, eran amigos de Jesús, eran muy amados por Jesús y ellos amaban a Jesús. Un día la enfermedad sorprendió a Lázaro y murió, lo sorprendió la muerte. Entonces llega la noticia a Jesús y dice en Juan capítulo 11 versículo 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, quizás hundida en su tristeza. Versículo 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Escuchen bien, Marta tenía una fe de que Jesús, si hubiera estado allí con la familia, con ellos 3, no hubiera pasado nada. Ella tenía una fe tan certera de que Jesús algo hubiera hecho a favor de Lázaro. Pero este versículo nos muestra la necesidad de que Jesús debía de morir. Porque en ese momento él estaba limitado a un cuerpo totalmente natural, aunque con una naturaleza divina. Y él tenía que morir porque al resucitar su cuerpo y al ascender con un cuerpo glorioso, él podía ya manifestar toda su omnipresencia en todo lugar. Y ahora él puede estar en tu corazón, en el tuyo, el mío. Puede estar aquí, puede estar en León, puede estar en Mexicali, puede estar en Guatemala, porque él es omnipresente. Y ella le dice, si hubieses estado aquí. Ahora ya no podemos decir eso, si hubieses estado aquí, porque el Señor está aquí. Está en nuestro corazón, pero también está en medio de nosotros. Él no está lejos. Esa es una de las grandes noticias del Nuevo Testamento. No podemos decir, ay, tenemos que ir a tal lugar para buscarlo o encontrarlo. No, porque cerca está la palabra de tu corazón. Cerca está en tu boca. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. O sea, Él está allí, está tan cerca de nosotros y Él no se olvida de nosotros. Nosotros somos los que nos olvidamos de Él. Dice el versículo 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará, le dice. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y Jesús le responde, yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto físicamente, vivirá. Nosotros llegamos a la vida espiritual, a la vida nueva, porque creímos. Y eso, como decía al principio, arregló el problema de la muerte espiritual. Pero ahora nosotros también, así como se arregló la muerte, la relación con Dios, y ahora tenemos vida, también está arreglada ya para el futuro la resurrección de nuestro cuerpo. La muerte ya no tendrá más autoridad sobre nosotros. Y ahora sí vamos a decir, como decía el apóstol Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces dice, versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Dice, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella dice, cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. Vean la actitud en medio del sufrimiento. Adoración. Así como Job, cuando recibió la trágica noticia de la muerte de sus hijos, se postró y adoró, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, pongan atención, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Qué versículo tan más descriptivo de la ternura de nuestro Dios? Dice que se estremeció en espíritu. Esto significa así como que le impactó de tal manera en su ser interior de Jesús, que se conmovió y dijo, ¿dónde lo pusisteis a Lázaro? Le dijeron, Señor, acá, ven y ve. Dice Juan 11:35, que algunos dicen que es el versículo más pequeño de la Biblia. Dice, y Jesús lloró. Jesús lloró. Y por otro lado, a esta viuda de Naín le dice, no llores. Y él mismo lloró. ¿Pero por qué lloró Jesús? ¿Saben por qué lloró Jesús? Lloró porque el plan de Dios, cuando el Padre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, no era el que hoy vive el ser humano. El plan de Dios era que viviéramos con Él toda la eternidad, pero nuestro pecado nos apartó. Lo que Él no está lejano. De hecho, miren, la iniciativa de la salvación fue de Él, no de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Él nos vio en una condición terrible y fue de Él la iniciativa de venir a morir por nosotros. Por eso es que Juan decía, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces es conmovedor ver, ¿te puedes imaginar la escena? Jesús ante la tumba de Lázaro y se conmueve de ver a sus amadas Marta y María y a los demás que estaban con ella llorando todos desconsoladamente, y Él mismo se para enfrente de la tumba de Jesús conmovido y empieza a llorar. ¿Te puedes imaginar a Jesús llorando? No por el muerto, porque Él sabía lo que iba a hacer, sino de decir, cuánto dolor causa el pecado. ¿Cuánto dolor causa la avaricia, el asesinato, el adulterio? ¿Cuánto dolor causa? Sí, efectivamente Dios no quiere que suframos, pero nosotros desgraciadamente nos inclinamos hacia lo malo. Y luego vienen las consecuencias, pero a pesar de nuestros desaciertos y rebeliones, Él está allí. Tan diferente a los dioses de la mitología de los griegos. Él es un Dios cercano.
que conoce perfectamente la necesidad de todos los que estamos aquí, de cada uno de los que estamos aquí. Entonces Jesús empieza a llorar, no dice cuánto tiempo estuvo llorando, pero dice en el versículo 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Pues sí le amaba, pero él no estaba llorando porque lo amaba. Él estaba llorando de compasión, de ver que todos lloraban. Pero ellos dijeron, es que le amaba mucho. Dentro de todos este grupo de gente que estaba allí con Lázaro y María, y se acuerdan que dice que una multitud iba también allí con la mujer, dice que iban muchos de la ciudad. Había una costumbre en aquellos tiempos bíblicos, esa era una costumbre muy oriental, de que cuando alguien fallecía, había lo que se conocía como las plañideras. ¿Quiénes eran estas? Eran mujeres y uno que otro hombre, que eran contratadas, que les pagaban por ir a llorar, a lamentarse, a hacer como el servicio fúnebre. Entonces estas les pagaban y se paraban ahí junto al féretro y empezaban, ¡ay, tan bueno que era! ¡Ay, Dios mío! Y todos, y eso motivaba, había una manipulación de las emociones y estaban, ¡ay, ay, ay! Pero no derramaban ni una lágrima. Eso eran las plañideras. Y dentro de los que estaban alrededor también aquí con Lázaro, había algunos. Pero fíjense, curiosamente habían sido pagados. Cuando murió una tía mía, mi esposa estuvo allí. Estábamos recién casados, ¿verdad? O éramos novios, ya ni me acuerdo. Pero hace muchos años. La hermana de mi madre, que por allí debe de estar, murió. Y en la mañana, allí hubo una reunión, allí en la noche, pero en la mañana, algo temprano, estábamos pocos. Y de repente llega un hombre y se para junto al féretro. Y empieza, ¡ay! ¡Ay, que no sé qué! ¡Ay, qué corazón de bueno que se va! Y quién sé qué tantas cosas decía. Entonces nos mirábamos los unos a los otros. Oye, ¿y este quién es? ¿Es de la familia? No, yo no lo conozco. ¿Quién será? Pues ¿quién será? Y ¡ay, ay! ¡Oh, Dios! Y como que lloraba, ¡ay! Pero no le mirábamos lágrimas. Entonces yo me acerco y le digo, oiga, le hago aquí, ¿puede venir tantito? Sí. Y lo llevé afuera de la sala, ¿no? Ahí del velatorio. Le dije, oiga, ¿quién es usted? A lo mejor usted es un primo lejano, no lo conozco, ¿qué? Porque usted llegó así muy adolorido de que se murió mi tía. Ah, es mujer, dice. Ah, yo pensé que era un señor. Le digo, ¿quién es usted? Bueno, dice, yo soy alguien que Dios encomendó para venirle a llorar a los difuntos. Y pues yo ya hice mi trabajo, entonces por favor, denme un donativo. Le digo, a ver, y me acordé, yo ya había leído algo y había estudiado algo de las plañideras. O sea, fíjese, hay plañideros actualmente le digo, no hombre, no, pues tómate tu cafecito y vete, ¿no? Y así había gente así, o sea, siempre va a haber gente de toda. Y por cierto, hermanos, miren, nosotros, bueno, en el ministerio hemos enfrentado la muerte de muchos hermanos. Hemos estado infinidad de veces en 33 años en funerales de algunos hermanos. Y a veces yo he notado que entre la multitud de los dolientes que van ahí, hay unos que nada más van por el café. Es la verdad. Y luego se ve, hay unos que con una actitud de falta de respeto tan vergonzoso, porque llegan, ni siquiera van y saludan a los deudos o a los dolientes, a los familiares, y llegan y empiezan a saludar y jajaja, y al rato están contando hasta chistes. Sí los ha visto, ¿verdad? ¿Saben una cosa? Mejor quédense en su casa, no sean tan irrespetuosos. Esto lo hemos visto muchas veces. O tome el café y lárguese. Pero no debería de estar allí en ese lugar. O sea, no hay respeto por el dolor, es algo tan feo, ¿no es cierto? Pero bueno, y ahí estaban colados también. Miren lo que sucede. En el versículo
36. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, fíjate, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que también Lázaro no muriera? Siempre va a haber estos, siempre. Como ya lo narramos, en la multitud puede haber de todo ahí. Como dice el dicho, hay de todo en la viña del Señor. Pero qué falta de todo aquí. Así como desafiándolo. ¿Y este qué? A ver, pues si es tan Jesús y tan Dios como dice, ¿por qué? A ver. Ese que le abrió los ojos al ciego, ellos sabían de ese milagro extraordinario. Que no pudo haber hecho que Lázaro no muriera. Jesús, dice el versículo 38, esto es algo realmente sorprendente. Dice Jesús, profundamente conmovido, otra vez. O sea, a eso se le añade que gente, a pesar de ver el dolor, no cree. A pesar de ver el sufrimiento, todavía desafían al mismo Dios. Profundamente conmovido, o sea, sí estaba conmovido por lo que ya describí, pero aparte de ver gente tan sin escrúpulos, sin sentimientos, no sé cuánta cosa. Dice, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva, tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, huele mal ya porque es de 4 días. Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees que verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Pero muchos ni viendo creen. Qué terrible condición de dureza. Y habiendo dicho esto, dice, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Qué historia tan maravillosa. Y el consuelo volvió a Marta y a María, y recibieron el abrazo de Jesús y volvieron a ver a su ser querido. Qué maravilla, ¿no? Realmente son milagros extraordinarios. Y volviendo a la historia que nos ocupa, dice que Jesús tocó el féretro y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Dice el versículo 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿no? Y lo dio a su madre. ¡Qué regalo en el Día de las Madres!, ¿no? Y lo dio, o sea, fíjate, sin que le pidieran, sin que le rogaran, nada más porque vio cómo sufría esta mujer. Él tuvo compasión, se conmovió profundamente. Toca el féretro, le dice, mujer, no llores. Toca el féretro, le dice, joven, levántate. Fíjate el poder que tiene nuestro Dios. Para haberle dicho, levántate, y el hombre se incorporó, el joven dice, y empezó a hablar, y se lo dio a su madre. ¿Se puede imaginar el consuelo que recibió esa madre? Pues déjame decirle, este fue un regalo maravilloso que recibió esta mujer. Pero yo quiero decirle algo, hermano. Dios tiene multiformes maneras, formas de consolar nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque cada uno tendrá la causa de un sufrimiento. ¿Sí o no? Y Él sabrá cómo consolarte. Él en su multiforme sabiduría sabrá cómo hacerle. Solo ten la actitud de esta mujer, simplemente recibió lo que Jesús le estaba dando. ¿Sí? El consuelo. Pidámosle al Señor por su compasión y consuelo. Los milagros del Señor son para hoy día también. Y ciertamente es consolación y esperanza que fortalece nuestra fe. Ciertamente los milagros que hoy experimentamos siguen siendo temporales.
porque Lázaro volvió a morir, porque el hijo de la viuda volvió a morir. Pero vean la compasión de nuestro Señor. Les dio adelantos, nos da adelantos del consuelo y de la paz eterna, porque un día allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero aquí podemos esperar los milagros del Señor. Amén. Yo quiero terminar con esto. Primero quiero orar por las viudas. ¿Hay alguna viuda aquí en esta mañana? Levante su mano. Ok. Antes de orar por ustedes quiero decirles algo. Sin duda habrá algo que les aflige. No lo sabemos nosotros. ¿Qué es la causa de su aflicción? ¿O cuál ha sido la petición que usted ha estado haciendo? Pero le queremos pedir al Señor que les dé ese regalo en el Día de la Madre. ¿Quieren que oremos por ellas? Y Dios muchas veces concede la petición de nuestro corazón. Yo no sé qué sea lo que necesitas, pero Él te dará un buen regalo. Pónganse de pie las viudas. Pues ustedes, algunas de ustedes, yo estuve en el funeral de sus maridos, las estoy mirando, y pues sé que no entiendo a profundidad lo que ustedes sintieron, pero Jesús sí. Tan así, fíjate, y tan al pendiente que Él preparó esta reunión. No hay ninguna coincidencia en el Señor. Entonces, vamos a pedirles así como Jesús resucita al hijo de esta mujer y se lo dio a su madre, que el Señor les dé la petición de su corazón. ¿Oramos por ellas, hermanos? Pónganse de pie los que ven alguna mujer allí de pie. Pongan sus manos sobre de ella. Y oremos. Dios conoce tu necesidad, Dios conoce tu petición. Y vamos a pedirle al Señor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por estas mujeres que han enfrentado ya la pérdida de su marido, de su esposo, del sustento. Y cuando ellas quedaron solas, llegó la inseguridad como con la madre de este joven. Y llegó la desesperación tal vez, y la tristeza, y la soledad, y quizás